Bienvenido a Mirá quién vino, mi amigo y compañero el Pitu Salvatierra, el señor legislador. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, Gracias. hermano. Gracias, amiga. Te quiero mucho. Gracias. Yo también te quiero mucho. Fue un ¿Sabes día qué? emocionante ayer. Fue un día emocionante ayer, ¿no? ¿Te emocionaste? Sí, y después a la noche la terminé encima cuando volvimos Sí. de brindis, que volvimos temprano, porque hoy llegamos más temprano mirando el programa y El que hicimos acá, Sí, hicimos casi sí. un especial, un homenaje. sí, fue muy emocionante. Y le dije enseguida, grábenme en esto y guárdenmelo para Sí. siempre. Bueno, yo conocí a tu hermana, a dos hermanas tuyas Sí, conocí. a María y Jessica. Sí, María y Jessica, que era la más chica y la del medio, de las la que mujeres. salió en la que salió en Seguro María. es María. María. ¿Sabes que yo me senté al lado de una persona, Sí. ahí en donde estábamos los familiares, y yo no sabía que era tu hermana, y se me presenta, soy la hermana del Pitu. Ay, le digo, ¿cómo estás? Y entonces ahí, y me presenta la otra, y me dice, ¿él habla de sus hermanas? Y yo le dije, sí, un montón. Sí, claro. Como ustedes están representes todo el tiempo Sí. en él. Sí, mucha gente sabe los nombres, todo. Sí, claro, yo no sabía bien cuál era cuál, Claro, pero le pero digo, no, vos trabajás en la farmacia, ¿no? Entonces, bueno, me cuenta. Jessica. Y ahí nomás, bueno, ¿cómo estás? ¿Estás contenta? ¿Estás emocionada? Y ella dice, no puedo parar de pensar en mi mamá. Sí. A todos. Y ahí nomás se nos hizo nudo la garganta Sí. porque, bueno, tu hija falleció ¿hace cuánto? Y mi mamá falleció en el 2023. Por eso, hace poco. Hace Yo me poquito. acuerdo Sí. cuando pasó. Pues Sí, ya estabas acá. 24 de diciembre, aparte de la fecha, fue muy importante. Sí. 24 de diciembre a las 6 de la tarde murió mamá. Estábamos todos. Y entonces Aparte muy rápido, porque fue un cáncer de pulmón que se la llevó al toque. Como viste que siempre yo te cuento que nosotros los morochos tenemos un gran problema con los diagnósticos. Sí, Llegamos a los diagnósticos muy tarde. cuando ya no hay... Y cuando ya te queda. Bueno, tengo un amigo que es Roque, que falleció hace poco también, que era el técnico del equipo, ¿viste? Yo siempre juego. Sí, sí. Que lo queremos mucho y también. Falleció de la misma manera que mi vieja, o sea, se enteró de su enfermedad prácticamente a los 2 días previo a morirse. Correte un poquito el micrófono para acá, que si no te tapa la Ahí cara. está. Y nada, en ese cuadro cayó mi vieja. Mi vieja Sí. le dolía la espalda. Nosotros pensábamos que era una contractura y nada, era cáncer de pulmón. Que Y cuando se lo detectaron ya no ya había estaba, nada que porque hacer. venía del hígado que le había hecho metástasis en los huesos y de los huesos fue al pulmón. Y una paradoja, porque una mujer que fumó muchísimo desde los 13 hasta los Sí. 40 y pico. O sea, fumó un montón, se hizo mierda el pulmón desde chiquita. Muchísimo. Después dejó de fumar y 15 años después de dejar de fumar muere de cáncer ahí de pulmón. entra la paradoja. Claro, digo, qué guau. Bueno, entonces ayer tu hermana me decía, no puedo parar de pensar en mi mamá, que siempre supo que esto iba a pasar. Sí. Tu mamá decía que ibas a ser diputado, legislador, diputado, vas a terminar siendo diputado, igual no. Es una instancia. ¿Por qué pasaba eso? ¿Por qué? Porque yo en mi militancia estuve en la discusión muchas veces. O sea, yo irrumpo en la militancia prácticamente ya con un conflicto que era nacional, que es el conflicto del indoamericano. En realidad yo venía militando, pero salgo a la luz pública en el medio de uno Sí. de los conflictos más importantes de los últimos años de tierra en la ciudad de Buenos Aires, que fue el indoamericano, ¿no? 2010. 2010, en donde Yo te conocí ahí. Claro, donde falleció gente, 3 muertos contabilizados por el Estado, nosotros creemos que más. Y fueron 10 días tremendos que de repente me hicieron muy conocido en el ámbito político y en el ámbito de la sociedad en general, porque tuve 10 días en cadena nacional todos los días prácticamente, porque era un poco la voz de Eras ese el vocero. conflicto, el vocero. Ahora y de vos- ahí para acá sí. como que siempre fue un rol muy, muy visible, Sí. y estuve varias veces en las discusiones y no, bueno, te he contado en intimidad, he estado muchas veces en lugares entrables a la noche anterior del cierre de lista y poner no. un sábado a las 7 Y de el la tarde. villero siempre quedaba afuera. Un sábado a las 7 de la tarde entraba y un domingo a la mañana cuando me levantaba no me encontraba. En la tercera fila me encontraba, ¿viste? ¿A dónde me corrí? Digo, un poquito de repente, Sí. acá, porque menos que sea, en la tercera fila estaba. Nada, me pasó varias veces y eso es ¿Y un golpe. qué pensás que pasaba ahí? Nada, son
diría rusos, decisiones. No, me parece momentos, que, son decisiones. Sí, son momentos, son decisiones. No, me parece que siempre hay un laberinto para los sectores populares. Pero no es de ahora, me parece que de los inicios de la política, claro, de hecho, los te diría que sectores ahora de poder siempre la cooptaron, o sea, de alguna bueno, manera. ayer Las el clases brindis, sociales más altas, sí. ayer el brindis decía, primer villero en la legislatura. Claro. En el Congreso de la Nación está Nati Saracho, alguien más ahí. Pero hace poquito que Pero empezó hace eso. nada, por eso te digo. ¿Y No, la cuánto, representación de los sectores populares está subrepresentado? el Congreso y en la legislatura y en las legislaturas en general es bajísima. Está muy subrepresentado si te pones a pensar además la proporción de la población. No, y a mí me golpeaba mucho porque inclusive nosotros veníamos como un auge muy fuerte entre el 2012, ponele, y 2016 con el movimiento villero en la ciudad de Buenos Aires. Laburamos muchísimo, no yo, sino una serie de compañeros, muchas organizaciones. Nosotros logramos una movilización histórica, me acuerdo, en marzo del 2014, que pusimos en la calle casi 16.000 villeros. ¿Qué movilización fue esa? Y fuimos a la jefatura de gobierno en reclamo de mejora de condiciones de los comedores, ampliación de raciones y el proceso de urbanizaciones concreto. Cumplimiento de las leyes de urbanización era el reclamo en realidad. Y fuimos a hacer una presentación a la jefatura de gobierno en donde hicimos una movilización con la izquierda y una columna del peronismo y una columna de la izquierda marchando a la jefatura de gobierno cuando todavía estaba en Bolívar. ¿14 lucas de personas? Sí, 14.000 villeros. Villero. Villero. No, villero. Todo Villero. Y fue un laburo grandísimo, porque tuvimos 4 meses haciendo asamblea en cada uno de los barrios, reavivando la necesidad, porque uno de los problemas que hay en los sectores populares es la falta de conocimiento y convicción de sus propios derechos. En el parque, cuando estábamos en el conflicto, retrocediendo en el tiempo, sí. Cuando yo salía a hablar a los medios, porque en un momento teníamos una asamblea, alguien tiene que hablar, y todos me dijeron, vos. ¿El que se Sí, vos. Pero si vos hablás todo el tiempo, me dijeron, bueno, que como así, bueno, voy yo. Pero que alguien me acompañe. Pero además, contémosle a la gente que vos ni siquiera estabas tomando esas tierras. No, ¿viste a un primo y dijiste, ¿qué fue a hacer? Y fuiste a buscar. No, Karina. ¿Quién? Mi hermana. Ah, ¿viste a tu hermana? Sí, yo estaba. No, a nosotros no nos mandan. Entonces viste a tu yerno, ¿cómo? Yo trabajaba para madre, en la Sí. Fundación de Madres. Trabajaba en Sueños Compartidos. Me dicen, che, estaban construyendo las casas justo al final del parque. Sí. La gente no estaba tomando las casas, tomaban todo el parque, pero por las dudas nos mandan a un grupo grande a cuidar las casas y manda a un grupo también que tenga la capacidad de hablar con la gente. En ese grupo entraba yo, Bien. supuestamente. Tú andás para hablar con la gente, para que por si se tensa la cosa, porque si no, uno le mete un saque a uno, se pudre todo. Yo estaba ahí, pasaron 2 días, iba de 8 de la mañana a ponerle a 9 de la noche y me iba, porque era conflicto, estábamos comprometidos también con la fundación, cuidando las casas. Esas casas tenían dueños, que eran otros villeros también, ¿entendés? Que no era, porque la estábamos entregando a la gente de Palermo. Obvio. Y nada, en un momento yo miro, era como las 11 de la mañana, me acuerdo, y pasa mi cuñado, y Carlos, y que ahora no es más el marido de Karina tiene otro marido, pero en ese momento era Carlos. Lo ves pasar, adentro, sí. entra. No, nosotros estábamos dentro del alambrado del predio de las Madres y él pasa por el parque, por donde estaba la toma. Sí. Carlos, le grito, ¿me ves acerca del alambrado? ¿Qué estás haciendo? Nada, estamos con tu hermana del otro lado, me dice. ¿Cómo? Bueno, pará, le digo, le aviso ahí que voy a ver a mi hermana. Entonces me voy y lo acompaño con él, empiezo a caminar en la toma. Y entraste a la toma. Claro, ahí ya tomé una conciencia de lo que pasaba dentro del parque. Dijiste, que no "Uy, tenía. qué quilombo la toma. Es que son un quilombo las tomas. Y había de Son un todo, quilombo. es una sala rusa. Mm. Porque ahí vos tenés de todo. Tenés un pibe que está fisurado en la esquina, que vio que están tomando toma para venderlo después. Tenés familias que realmente están con una necesidad, tenés que quieren hacer negocio. Además, perdón, ¿cuánta gente llegó a ver en esa toma? Y esa toma terminó habiendo casi 12.000 personas adentro. 12.000 personas. Sí. Por lo menos cuando se hizo el proceso de salida, todos firmaron un convenio y la cantidad de personas que la firmaron eran 12.000. Por lo general pagás por los contenidos que consumís. Si querés ver una película, pagás la plataforma. Ahora si querés leer una nota, casi siempre también tenés que estar asociado al medio. Bueno, los contenidos de Futurock se pueden ver todos gratis en nuestro canal de YouTube, pero a nosotros
nos sale mucha plata. Por eso ahora, en este preciso momento, te estoy pidiendo a vos que te asocies de una buena vez. Así nosotros podemos seguir contando lo que tenemos que contar. Asociate en futurock.fm/comunidad o bien en el QR que está en pantalla. Cada socio nuevo Futurock nos hace más fuertes. Así de simple, así de poderoso. La contabilidad que un asentamiento inmenso. Sí. No, aparte pasaban cosas locas porque... Ahora volvemos a Carlos. No, empieza con... Mira, ¿sabes cómo empieza? Con un conflicto de una familia desalojadas en el barrio Carrillo. 5 familias que alquilaban en el barrio Carrillo desalojadas. Se cruzan la autopista Cámpora al barrio Esperanza, que es un asentamiento que está al costado de la autopista Cámpora. Esto es todo como una 8, bien al sur de la ciudad de Buenos Aires, para los que no conocen. Y se asienta en una cancha de fútbol. Lo que hace que todo el barrio La Esperanza se empieza a revolucionar contra las 5 familias. Porque era la cancha de fútbol del barrio. Las 5 familias, porque lo hicieron encima de la madrugada, tomaron ahí una carpita, viste cómo hacen las tomas, una carpita enseguida, y tenía 5 familias viviendo en la cancha del barrio. Llaman a la policía ve, y en un momento la policía se da cuenta de que tampoco mucho puede hacer, porque la tierra no es de nadie en un punto, ¿no? O sea, ellos están en la misma situación que los vecinos que estaban reclamando. En definitiva, tu tierra tampoco es tuya. Como que la policía no sabía cómo actuar, se corre. Y eso es lo que, al correrse la policía de la negociación, lo que produce que los vecinos de Esperanza dijeran, si ellos pueden tomar, podemos tomar todo. Y se van a tomar. Y empiezan a tomar. Y sale, eso lo divide, que Esperanza, al Parque Indoamericano, un piletón, que es el aliviador del arroyo Sildañez, el regulador del arroyo Sildañez, cuando llueve mucho eso se llena, el famoso piletón. Entonces la toma gira y sale a la puntita del parque. Y el Parque Indoamericano está ubicado en una zona muy compleja porque está rodeado de todas las villas. Tenés Soldati, tenés Piletones para un lado, tenés Villa Esperanza, Calacita, Calaza, Carrillo, Soldati. Para el otro lado tenés Villa 20, Piedra Buena, Lugano Unido, Ciudad Oculta, Barrio Obrero, Escapino, Mujica. Tenés un archipiélago de villas alrededor de ese parque. En 3 días, todos los barrios sabían que estaban tomando las tierras del parque. Previo a esa situación, había habido un anuncio de Horacio Rodríguez Larreta, que en ese momento era, creo que, jefe de gabinete de Mauricio Macri, que decía que iba a haber un proceso de escrituración en los barrios populares, lo que produjo un desalojo compulsivo de los inquilinatos dentro de los barrios populares. Y esa gente, combinado con esa situación de la toma, y es como una olla de presión, ¿viste? Sí. Se dio todo junto. Fueron día al parque, cuando vieron que día arrancaron para el parque, arrancaron todo. Se dio todo junto. Y en un día solo se tomó todo el parque. La policía a la noche lo desaloja al parque. Y ahí fue el día de la noche de los 3 muertos, la Policía Federal, y lo que vimos, lo que se pueden encontrar las imágenes en todos los noticieros de cómo fue esa represión. Las represiones de ahora son brutales. Sí. Esa fue mucho más brutal porque fue en una zona oscura, a la noche. Fue a la noche. A la noche, en una zona oscura, y en donde la policía disparó bala de plomo. Y mató a 3 personas. ¿Fue la policía de la ciudad? No, la federal. La federal. Todavía no existía la policía de la ciudad, estaba en una incipiente metropolitana. Que la federal vacía el parque y el parque queda bajo la custodia de la metropolitana, pero la metropolitana no tenía más de 100 efectivos en ese momento. Al haber habido 3 muertos, al otro día las organizaciones ya empezaron a generar unas columnas porque uno de los muertos pertenecía a una organización social. No estaba ahí como miembro de la organización, sino como vecino más, pero pertenecía. Entonces se generó esa famosa foto en donde las organizaciones entran al Parque Indoamericano y la policía metropolitana vestida de blanco no puede sostenerla, tú sale por el otro lado del parque, y nada, y ahí se vuelve a repoblar la toma, ya con un tinte más mezclado, inclusive que ya al poco más política, más politizado, con 3 muertos encima, y una situación compleja. Muy tensa, ¿no? Claro, bueno, yo en ese medio de ese quilombo yo lo veo a mi cuñado. Ahí. Entonces, lo veo pasar, ¿qué estás haciendo? Vamos a ver a mi hermana. Mi hermana estaba con una carpa de nylon. Entonces yo, ¿qué hacen acá ustedes? Con mi sobrino encima. Sí. Maxi, que era chico. Y me dice, bueno, y me explica una situación que yo conocía, pero que a veces uno, viste, en su trajín va perdiendo. Me dice, mirá, yo vivo con 3 de mi cuñado, me dice, y cada uno de mi cuñado tiene su mujer, y cada uno de esa pareja tiene 2 o 3 hijos, y está mi suegra, y al final estamos viviendo como 17 personas en un lugar en donde no podrían vivir más de 6.
Entonces, ¿qué quiere que haga? No puedo construir para arriba, nada, estoy viendo si puedo. Nada, ¿viste? ¿Y él cómo era? Ahí en la toma, el chabón que se pone unos... Un hilo. ¿Cómo determina su territorio? Vas y loteas un pedazo del terreno, y con un hilo lo marcás y decís, sí, te quedás ahí, si esto es mío, seguro puede producir una discusión con otro. Son procesos conflictivos porque son muy caóticos, son gente desesperada, corriendo, una mezcla, gente desesperada. Yo también he visto gente con camioneta Ranger allá dentro de la toma, ¿viste? Ah, sí. Claro. En un momento la toma era un quilombo porque, primero, se empezaron a juntar vecinos alrededor de la toma, antitoma, que después nos dimos cuenta que eran las barra bravas y distintas cosas contratadas por el gobierno de la ciudad, encabezado Para por ir Macri. a pudrirla. No, entraron a los tiros, entraron adentro del parque. Ah, bueno. A los tiros, casi mataron a 2 personas. Yo estaba en la cosa cuando ellos entraron y empiezo a escuchar detonaciones. Y digo, deben ser fuegos artificiales porque venían con redoblante y habían tomado la decisión de entrar al parque a vaciarlo, los vecinos. Un caos, estamos hablando. Sí, El un Estado caos. totalmente Vecinos corrido. contra vecinos. Macri diciendo, no, son todos extranjeros, Sí. que quieren hacer un pasadizo de la droga entre Soldati y Villa 20, que viene ¿Esa tiraba? el colador de la frontera. Ahí sale la famosa frase, la frontera es un colador y tanto ahí son todos extranjeros. Mentira, había un montón de gente que no era extranjera y si fuera extranjera tampoco era el tema para ese momento. Entonces, cebando esa situación, Nada que ver. generó un quilombo bárbaro de miles de tipos que entraron al parque a querer vaciarlo. Y yo empecé a escuchar, yo estaba como en una calle lateral del parque mirando cómo entraban y escuchaba detonaciones y en un momento había rejas, hay rejas en el parque. En un momento sentí como el rugido el trin, trin. Después de cuatro detonaciones. Dije, no, son tiros esto, ¿eh? Dijo, son tiros, y salimos todos corriendo ¿Qué para es el dentro del trin? parque. Porque rozaban las balas por la reja. Ah. Todas las rejitas, Y ahí entonces vos las te das cuenta golpeaba. que eso es una Claro, bala. cuando escucho el crin que hace así, no, pará, esto no es Son- detonaciones de fuego artificial. Y escucho 4 más así, ¿Qué son las balas que tira quién? que empiezan a tirar a la gente Los esta. Que barras. después salieron las imágenes, van a ver las imágenes y la ¿Y buscan en esa las bala de redes. los barras mataron a alguien? No. No mataron a nadie, hirieron a una persona. Sí, ellos en la corrida manotean a una persona que estaba en el parque y lo golpearon de tal manera que lo dejaron prácticamente sin vida. Hay una imagen en donde un par de compañeros lo llevan de las 2 manos, de las piernas. Fue un conflicto muy Fue un sangriento. conflicto muy sangriento. Bueno, y en eso vos empezás a hablar Claro, con los que estaban había una ahí adentro. asamblea Una que asamblea. se generaba y yo era muy de participativo en la asamblea. Sí. Era muy participativo, sí, reconozco. Era muy de. Porque ¿Y había vos una. qué También idea tengo que tenías? reconocer, Sí, había sí. una idea de ir de un sector, que no, pero para no estigmatizar en este momento, Sí. no, así que de ir a chocar con la policía. Y yo lo que decía era. Ya chocado con policía, es ir a la guerra. Ya venimos con 3 muertos encima. Aparte, muchachos, ellos tienen las armas, No nosotros daba, no. no daba. Y todo el tiempo era, no, acá que se va. Y después había otro sector que era mezclar todo. Cristina tiene la culpa, y yo, no, pará, nosotros tenemos quilombo acá, que hay un jefe de gobierno de la ciudad, este es un conflicto de la ciudad, las villas son de la ciudad, no sé por qué la tienen que traer a la presidenta que te quilombo. Lo cual me hace pensar a mí también de lo mucho que tiene sentido que vos seas legislador de esta ciudad, porque por lo general los conflictos que tienen las clases populares son conflictos de vivienda, que son conflictos a nivel... Hay otros también, ¿no? Pero de los urgentes, son conflictos que tienen que ver con algo que se tiene que resolver también a niveles locales, municipales, quiero decir. Sí, que ya no es, que en ese momento era un problema de sectores populares y que hoy ya no es un problema exclusivo de nosotros, es un problema general, que es el acceso a la vivienda. Bueno, totalmente. Y bueno, y ahí hay que hablar del valor social, del rol social de la vivienda. Bueno, y, a mí esta toda historia esa me cuestión. encanta. La vez que nos conocimos nosotros fue que yo te fui a hacer una entrevista. Estábamos armando un programa especial sobre el sentido de la propiedad. Todo nuestra cabeza, el guión era como muy marxista, en contra de la propiedad privada, ¿verdad? Y entonces te dijimos, para vos, ¿qué es la propiedad? Y vos, lo primero que dijiste fue un derecho. Y ahí nos quedamos como, ¡ay, mi guión! ¿Dónde Te se cagué la quedó? vida, ¿no? Me cagaste el guión. Claro, vos pensabas en tu propiedad y en tu derecho a la vivienda, en realidad. Y que veníamos luchando por eso. Y porque que vos venías, claro. Veníamos del parque que habíamos sido desalojados. Pero imagínate que luchando yo por venía de tener entrevistar por ahí, digo, sin estigmatizar, a Zaffaroni, Claro. que tiene mucha guita y tiene un pensamiento, obviamente, como muy de izquierda y posiblemente me venía diciendo otra cosa. Claro, sí, me imagino. Teniendo una casa muy linda, ¿no? Claro, yo no la tenía, por eso Claro. cuando hablo de propiedad, que es la propiedad es un derecho, yo quiero tenerla. Todos queremos tener un lugar, un techo donde vivir, me parece que es el principio de todo.
Pasa que para si el que lo propiedad y tiene. vivienda no terminan de Claro. ser términos totalmente identificables, Claro. pero en ese momento a vos te resonó a eso, A ¿no? eso, a vivienda, a una Sí, propiedad, entonces me a un contestaste lugar eso. en donde uno vive, un lugar que le pertenece a Sí, uno. bueno, que en donde- entre las cosas que también decíamos ayer de vos, era como eso, desde aquel momento y para siempre, siempre tenés una mirada que aporta algo distinto, porque tenés una mirada profunda, intelectual y de los sectores populares, ¿no? Sí, creo que Entonces, eso también le vas a aportar a la legislatura. vivir ahí, vivir eso, verlo todos los días. Por supuesto que yo soy una persona que no me voy a hacer el boludo. Yo trabajo en esta radio, trabajé en C5N todo este tiempo, hace un año y pico, y tengo ingresos que muchos de mis vecinos no tienen, que quizás cobran bastante menos que yo. Bueno, sí. Pero la realidad la veo todos Pero los no te días. fuiste de tu barrio. No, no, para nada. Y la realidad la veo todos los días y mucha parte de mi sueldo termina en mano. En el barrio, en el En mano de comedor. cosas, solucionando Y cosas sí, que a veces. hay algo de que no otra se manera, pierde, que uno ¿no? no puede escapar. Sí, hay algo que no se pierde, sobre todo cuando te hace el fueguito ese. El Y cuando fueguito te sentás en interno. ese lugar también, porque nadie me Mm. obligó a mí, nadie Mm. me dijo, vos tenés que ser acá el referente del barrio. Nadie me fue a decir, vos Ahora, tenés que hacer y esto. en el indoamericano sí te dijeron, vos o vos. Sí, anda a hablar vos. anda a hablar vos y quedé como el Che, vocero. tenemos un poquito de la conferencia esa que te vas a ver ahí A ver. en la Casa Rosada cuando te subieron al atril. Un toque. Ah, mirá. Acá estabas Buenas rodeado, tardes, mi nombre es ¿viste? Alejandro Salvatierra, soy de Villa 15, Ciudad Oculta. Nosotros, en primer lugar, vinimos a este lugar a buscar una respuesta, la cual lamentablemente no encontramos. Quería contarle a la sociedad de que entendemos que la toma del parque no es lo correcto para reclamar una vivienda, pero nosotros venimos años tras años anotados en distintos listados del gobierno de la ciudad y de los distintos gobiernos de la ciudad en donde no se puede alcanzar una respuesta. Pasan años y años en que los compañeros tienen que vivir hacinados en las villas, en donde viven en piezas de 4x4, donde pagan un alquiler y se tienen que desprender hasta de hijos para poder vivir en esa vivienda, porque la costumbre dentro de la villa es alquilar sin muchos hijos para poder después quitarlo de esa vivienda. Nosotros queremos pedir perdón a todos aquellos que hemos ofendido con la toma del parque, que la desesperación nos llevó a tomar esta decisión, a tomarle el parque para que alguien nos pueda escuchar. Lamentamos mucho que tengamos que tener más de 4 muertos y tantos heridos para que alguien pueda prestarnos el oído. Nos hubiera gustado que alguien nos hubiera prestado atención los años anteriores, en el cual reclamamos continuamente a este gobierno que deje de invertir en la zona sur de la ciudad. La política de este gobierno de la ciudad es no invertir en la zona sur, ¿sí? Nosotros sufrimos. Bueno, la todo el conferencia dura tiempo. como 15 minutos, ¿no? Sí. La pueden ir a ver a YouTube, búsquenla si se la quieren ver. Yo quería como que mucha gente por ahí no la conoce. Yo me acuerdo perfecto cuando te vi, yo estaba muy impactada con todo lo de la toma. O sea, un momento súper tenso. Estaba en todos los medios, sí. Sí, momento súper tenso y de Cobertura repente nacional. aparece este y vos contás, hay algo que salió bien en este país, hay un montón de cosas que salieron mal. Que vos seas legislador y hayas jurado de acá, ahí corte acá, hay algo que salió bien, que hay muchísimo mérito tuyo, amigo, la verdad. O sea, la meritocracia aplica para el Pitu Salvatierra. No la ven algunos en mí. Porque pero además, sí si me vamos más costó. atrás, Mm, vos estuviste en situación de calle 4 años, Claro. cuando eras chiquitito, siempre contás, vos cagabas en un balde real en una época. Yo estuve hasta los 16 años caí en un balde. Y lo que a vos más te dolía era pasar con el balde frente a los pibes que paraban ahí, porque Era- se juntaba el asco y la humillación. Tenía que descargar el balde en el basural de la esquina, que era Sí. a 20 metros donde parábamos nosotros. Igual mis amigos Sí. muy buenos. Bueno, pero más ya allá, lo boludo. digo, porque hay mérito, pero también hay contexto, ¿no? ¿Cómo lo ordenarías eso? ¿Cuánto de cuánto? No, yo lo divido. A ver. Yo creo que tuve 3 vidas. A ver. Yo tuve una vida cuando nací, que nací en un hogar peronista que de mi abuelo trabajador, jubilado después, primero trabajador, después jubilado, en donde desayunaba, almorzaba y merendaba y cenaba todos los días. Y estaba No todo. me sobraba nada. Una infancia bien, Humilde, pero bien. pero bien. Con amigos, iba a la escuela, iba al club todos los días. Comía, como te digo, tenía todo lo que necesitaba. Humilde, pero bien.
Por ahí no tenía unas zapatillas de una gran marca, ¿En pero qué tenía barrio? zapatillas. En un barrio que era una urbanización de Villa 6, en Mataderos, el barrio Justo Suárez, que fue un barrio urbanizado por el último gobierno de Perón. En realidad iniciado por la dictadura y terminado por el gobierno de Perón, el último. Y ahí me crié hasta los 12 años en una vida muy normal. Yo quería ser abogado, bueno, muy normal no, porque la particularidad era que mi viejo estaba en Cana. Mi viejo estuvo en Cana de que prácticamente cuando yo cumplí 6 meses, Sí. él Normal, no tan normal. no era normal porque No iba tan un penal todos los Sí. fines de semana, porque encima de ese tiempo íbamos. Y una todos los relación fines con de la semana. delincuencia, con tu padre y la delincuencia. No, tanto ahí. Con mi padre sí, no con la delincuencia, porque mi abuelo era una gran barrera para eso. Ah, mira. Mientras mi abuelo vivió, nunca nadie que se vinculó con mi papá en ese mundo llegó a mi casa. Ok. Nunca. No te digo que directamente, pero Sí digo, veía y tu sabía papá que mi se papá. dedicaba a eso, Lo no que es sí- poca cosa. Claro, no. Y lo que sí yo era no tenía problema en decir en la primaria que mi papá estaba preso. No. Lo vivía como algo muy naturalizado en mi casa, en realidad, que mi papá estuviera preso. Siempre deseando que saliera, pero fue una infancia muy tranquila. Cuando murió mi abuelo empezó el quilombo. Cuando murió mi abuelo ahí empezó que quedé en situación de calle porque el departamento era de él, entonces mis tíos lo heredaron y decidieron venderlo. O ponerlo en venta, y mientras lo ponían en venta dejaron a mi abuela en ese lugar. Mi abuela nunca tuvimos muy buena relación con mi abuela materna, y terminamos en la calle mi vieja, la mamá de mi mamá y nosotros, que éramos 4. Yo tenía en ese momento 12 años, Karina tenía 10 años, Miguel tenía 8 años y María, que la que conociste, tenía 6 años. Y nada. En la calle. En la calle. En la de un calle, día para el otro. como cuando ustedes ven la gente que está en un Sí, colchón muy en la calle. traumático, porque volví de la escuela yo sin saber nada, sin darme, no había nada que me hubiera prevenido que iba a pasar eso. Llegué a la escuela como cualquier día llegaba de la escuela, 7º grado. O sea, ¿vos te acordás el día que eso pasó? Sí, claro. Me acuerdo con mi mamá sentada en la puerta del barrio que da a la calle Bragado, nosotros caminando por Bragado, que venía a la calle que nos traía a la escuela, y con bolsas de residuos, muchas bolsas de residuos. ¿Y qué pasó? Y que está tirando, no entendí, ¿Qué está está tirando tirando? basura. Y llegué ahí y me dice, hola ma, hola, y ella ya con una cara bastante, con los ojos hinchados de llorar, evidentemente. Y digo, ¿qué pasó? Y ahí me contó, no podemos entrar a la casa, está la policía. Por supuesto que yo quise ir a entrar y la policía me retuvo. Me dijo, ¿Vos no eras podés el más entrar. grande? Claro. Y nada, nos quedamos varias horas sentados en la plaza de enfrente de ese lugar, del barrio Justo Suárez, una plaza, la plaza Justo Suárez, pensando qué hacer. Era como... ¿A dónde vamos? Claro, mi mamá estaba totalmente angustiada, envuelta en una crisis de ¿Y vos ahí, nervios. Pitu, sentías responsabilidad de hijo mayor? ¿Sabes que yo siempre tuve una capacidad como de enfriarme en esos momentos? Sí. Y fui el que le dije, mamá, hay que pensar qué vamos a hacer. Se va a hacer de noche. Y asumí ahí que tenía la responsabilidad de empezar a manejar la familia. ¿Y te acordás de esa noche, la primera? Sí, me acuerdo. Fuimos enfrente de la comisaría 42, hay como un playón y unos bancos al final, contra un paredón, y dormimos ahí. ¿Y ahí cuánto tiempo se quedaron? 2 noches, porque a la segunda noche el policía de la comisaría cruzó y le dijo bien amablemente a mi mamá que esa noche lo dejaba, pero ya mañana no podían estar ahí. Y ahí empezó como esa cosa itinerante de... Claro, de ver, de buscar ¿Dónde? viste, de qué lugares. No todos los lugares son seguros. La Puerta del Club Glorias, un club que está sobrebragado entre Cosquín y Andalgalá, fue un lugar muy frecuente en donde Y dormía. ahí cuando estás en la calle, ¿qué es lo peor de todo? No tener un lugar... O sea, yo... La mirada. ¿Viste, Gaby, el otro día que vino la limpiavidrios de la esquina de mi casa? Sí. Que yo la traje, mira quién vino. Ah, sí. Me dijo lo mismo. La mirada es durísima. Cuando estás en la calle. Pero sobre todo cuando te limpia O el la no vidrio. mirada. Y la indiferencia. Las Eso dos me cosas, dijo Gaby. las Eso dos me dijo cosas. Gaby. Gaby me La dijo, cuando manera yo de le pido mirarte, plata. Sí. Te termino Sí, la sí. de Gaby. Gaby me dice cuando pide, que te puede limpiar el vidrio, dice, decime, no tengo. Pero no me evites la mirada. Claro. O no, o decime, hola. O no Porque me soy un mires, ser humano. o no me mires de esa manera. O no me desprecies. Porque lo que recibís cuando estás en situación de calle son 2 clases, pocas veces mirada de compasión.
existen, nos ha pasado que a gente que ha venido nos acerca un plato de comida. Tuvimos 5 años de situación de calle, alguna vez alguien se compadeció de nosotros. Pero en líneas generales pasaba la gente como si nada, como si no estuviéramos ahí. O te miraban como con cara de ¿por qué no te busca otro lugar a donde ir? ¿Y ustedes se mantenían juntitos? Sí. Estaban siempre como en familia. Sí, mi vieja pudo sostener un solo de los trabajos que tenía previo a que quedáramos en situación de calle, que era, me acuerdo, los jueves, y los jueves nos llevaba a la Plaza del Congreso, que entendía ella que era el lugar más seguro donde nos podía dejar a todos solos, y nos decían que se quedan Ese día acá, trabajaba. yo vengo acá de vuelta. Y la primera vez me dio miedo. Quedarte solo con tus hermanos. Dije, esta no viene más. ¿Pensaste que se podía ir? Sí. ¿Cómo pensaste que se podía ir? Estaba complicada la situación. Para mí era como un terremoto de emociones. Y pensé, la veía muy desencajada. Muy como sin saber qué hacer. Era más yo el que tomaba las decisiones. Vamos acá, vamos allá. Vos hacemos te así. guiabas. Mamá, tranquila, vemos. Salía a maquillar, iba a ver amigos. Iba a la casa de amigos que jugaba a la pelota para que me dieran mercadería o comida. Y la veía ella muy perdida. Dijiste, un día no vuelve, ese día no vuelve. Sí, aparte mi vieja no es que me llevaba 30 años. Mi mamá me llevaba 15 años. Claro, si era re pendeja y todo. Era una piba, era todavía. Y yo tenía 12. Mira, tardamos como un montón de tiempo en llorar. Yo tenía miedo que esto pase antes. Bancamos bastante Bueno, bien, te voy a decir. No, fueron duros esos años, Bueno, y pero ayer me juraste hicieron. por tu mamá. Sí. Por tu mamá. Porque al volvió. final digo, volvió. Porque Eso volvió. te iba a decir, ¿no? Porque volvió, sí, volvió siempre. Y después ya sabía que iba a volver. Volvió siempre. No lo dudaste nunca y más. siempre estuvo. En donde estuve. En una cárcel, en un hospital. En donde estuve, siempre estuvo. Y es verdad, varias veces estuve, ¿Y tu como te viejo decía. todo esto? No, con mi viejo tuve una relación distinta, más de amigo que de padre. Que no se la aconsejo a nadie tener No. con sus hijos. De amigo no. No, padre. Y aparte tu viejo también te llevó por ese camino, ¿no? Y compartimos una vida de delincuencia, compartimos una vida de droga, compartimos un montón de cosas negativas. No fue un padre para mí. Fue un amigo más que tuve en la vida y que conviví con él dos años. Inclusive te diría un amigo circunstancial. Claro, ni siquiera un amigo de de fierro. toda la vida, viste que se quedó toda la vida, circunstancial. 2 años me duró, pum, piró. Y nada, yo lo que sentí por mi mamá nunca lo sentí por mi papá, es una realidad. Pero bueno, yo viví con mi mamá cosas que no viví con mi papá. Bueno, mi tu papá mamá te cuidó, tu estuvo mamá hizo de ausente. madre. Claro, y todas las veces que también me golpeaba cuando quedaba fuera de las listas, es por eso que ayer estaba tan presente, era ella quien. Yo iba a ella, yo me iba a la casa de mi mamá. Me iba ahí, me quedaba ahí con la vieja, tomaba mate y eso me consolaba. Porque ponía triste, ¿viste? Te pones mal. Cuando te quedabas Y afuera. claro, vos estabas ahí, Sí, porque ahí. tenías una ilusión. No, aparte vos sentías que habías hecho todo bien. Todo, O sea, todo. nosotros, por ejemplo, en un cierre de lista, me acuerdo, nosotros ganamos 3 elecciones Villera, Julia. 13 consecutivas. O sea, vos que ganabas que una instancia de ahí o ganaba en la villa En la cada fuerza barrio política. ganamos, en la primera que ganamos en Villa 20, Sí. ganamos. Fuimos a la 21-24, Heredia, ganamos. Fuimos a Piletones, Rueja, ganamos. Fuimos a Fátima, Rosa Ortega, ganamos. Nos fuimos al Playón de Fraga, a la Carbonilla, Yolanda, ganamos. Así veníamos, pim, ganando Y elecciones después, a morir. el tipo mirá cómo gana, tiene que. Y yo tiene que decía, ser veníamos legislador. con un ¡Pum! No movimiento entra. villero Sí. muy potente, con un proceso de casi 6-7 años de armado que concluye en esa campaña con un congreso villero en Plaza de Mayo, desde la 9 de julio sobre Avenida de Mayo hasta Plaza de Mayo, en donde había carpa de debate que tenían a Zaffaroni y como orador en algunas carpas, con un compañero de un barrio sentado al lado discutiendo el sistema penal o el sistema procesal, urbanización, carpa de urbanización, carpa de debate, y que terminó en un gran acto, un gran desarrollo que entendíamos que merecía que culminara con una Sí, silla sí. en la legislatura, con una posibilidad de tener un legislador. No dejamos de ser 342.000 villeros en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos pensás que todos los villeros te conocen?
Creo que la mayoría. ¿Sí? Sí, creo que la mayoría, sí. O Los sea, que no me ahí conocen ejerces una representación. los que no me conocen por los medios me conocen por ir. Yo recorrí todas las villas de la ciudad de Buenos Aires. Cada villa habré ido más de 20 veces cada una. Sí, más de 20 veces. Che, ¿y qué? Hay algo, estábamos hablando de la mirada, ¿no? Primero Sí. la mirada de cuando estabas en la calle, y me acordé de una vez que vos nos contaste ahí cuando fue lo del Indoamericano, que hubo una reunión donde estaban todos, llega Macri, y vos dijiste, nunca nadie me miró con tanto desprecio como este señor. Antes de esa Justo antes de esa conferencia. La mirada de Macri a vos te quedó acá. la manera en la que me miró. La manera con... Nunca vi tanto desprecio en una mirada. Porque encima yo estaba muy verborrágico, enojado, bastante agresivo, no agresivo físicamente, sino agresivo en lo que decía, porque yo saqué una bolsa con balas y la puse arriba de la En la mesa. reunión. En la reunión estaba Aníbal Fernández, estaba Randazzo, estaba Sergio Berni, y después Que estaba... era, Aníbal era ministro de Interior, que Sí, estaba, sí. la Fuerza de Seguridad en ese momento estaban Claro. a cargo del Ministerio de Interior, porque todavía no existía el Ministerio de Seguridad, que fue Exactamente. creado después de este conflicto. Claro, él era jefe, ministro de Interior. Claro, pero estaban Claro, todas las fuerzas asumando. Claro, Randazzo estaba también ahí en la reunión, que creo que era ministro del Interior en ese momento. Está bien, te Estaba, volcaste sí, en sí, no, marketing. fue yerba nomás. Y después estaba Berni, que Sergio Berni estaba en el Ministerio de Desarrollo Sí. Social en ese momento. Y por el gobierno de la ciudad estaba Vidal, María Eugenia Vidal, estaba Montenegro, estaba Larreta y estaba Macri. Primero estaba Vidal, Montenegro y Larreta, y llega Mauricio Macri a la mesa. Cuando llega se sienta, y yo le digo, bueno, nosotros le pedimos no, le digo, puede ser bueno, lo que pasa es que yo arranqué también fuerte. Sí. Esa parte no caga. Vos podés ser, porque yo lo que le digo a él cuando se sienta, a Mauricio, le digo, vos podés ser bueno o mal jefe de gobierno, bueno o mal político, bueno o mal profesional, bueno o mal empresario. Lo que no podés ser es una mala persona. Y vos sos una mala persona. ¿Le dijiste así? Lo que vos hiciste en los micrófonos durante estos 10 días, estigmatizándome a mí y a todos los que estamos dentro del marco, causó las muertes. Vos sos responsable de las muertes. Y ahí agarré la bolsa con todas las balas que yo Y le había pusiste encontrado en el parque, con los cartuchos de balas Sí. que nos habían tirado. ¿Lo volviste a ver a Macri? Nunca más, no. Nunca más te lo volviste a cruzar. No. ¿Y te lo vas a cruzar a Larreta? ¿Vas a ser colega de Larreta? Me lo crucé el otro día, sí. ¿Y qué onda la mirada de Larreta? No, la neta, me parece que dentro de todos los jefes de gobierno que Sí. tuvieron este partido de Pero mierda, te hablo no. de la cuestión también como de clase social, de estos tipos que se sienten los dueños del Sí. país. Porque Larreta puede ser buen tipo, mal tipo, lo que sea. Son los tipos que se sienten Sí, los dueños del sí. país, y a vos, no sé, te ven de una manera que sos un estorbo o no sé qué. No le gusta mucho que esté ahí, se nota, está ¿Sí? claro, que soy una molestia, pero me parece que como el otro día en una ceremonia, mucho no lo puedo jugar, estaba muy Y contento no. él, estaba Sí. todo muy saludable, Te saludo. me saludó Cristian Ritondo, Estaba Cristian Ritondo. hola Pitu, me dio la mano, Sí, 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 sí. ahora lo saludé como cualquier persona Bueno, pero educada, ahí ¿no? uno vas construyendo Claro. una autoridad y vas construyendo también un respeto, ¿no? Sí, también Me parece. También me parece que hay que mostrar que Una dignidad. que uno tiene la capacidad de abstraerse de determinadas cosas y saludar a alguien, y eso no implica nada. No te estoy hablando de la diferencia ya Y ideológica, después digo. las miradas van a estar, yo Sí. creo que nos van a seguir mirando. Está Mariana también, que ayer te presenté, que Sí. estuvo en el brindis, que representa. Yo te lo digo porque uno a veces parece una discusión medio boluda, pero la verdad, cuando yo me senté acá a hablar con Nati Saracho, y uno ve las redes sociales, ve lo que sea, alrededor de Nati, el juicio por su clase social es permanente, Sí, chavo. claro. Y uno como es progre, Ujú. no puedes creer, ¿viste? Decir, pero estos tipos todavía están... Y eso está, ¿viste? Sí, sí, sí. Eso Yo creo está, que- el clasismo, el racismo, es impresionante. Y- Y ahora está dicho, explícito. No, aparte como muy raro, porque una derecha bastante bruta. Sí, claro. O sea, no es que tenemos una derecha Tampoco son, aristocrática, ¿viste? Que ¿viste? dice, No son Victorio Campo, no son Borges, querido. Tráeme eso, muchachos. Sí, claro. Estos son Lilian Lemoy gritando en la primera banquilla al que jura, es una locura. O sea, te juzgan en la capacidad que pueda tener Saracho cuando la tienen a Lemoy ahí sentada. Sí, la Yo te verdad. digo que tiene Por eso te digo que es puro clasismo. seis veces más capacidad tiene Es Saracho. puro por sus- racismo. Sí. Es puro. Sí, prejuicio de que una mujer que viene de un barrio popular no tiene la capacidad de crear. Yo los invitaría a que vayan a revisar los proyectos de ley de Natalia Saracho.
Son todos, por cierto, de ley Es que no consistentes. pasa por ahí. Que tienen que ir que apuntan a cambiar la vida es que de la no gente. pasa por ahí. Pero debería. Por supuesto, pero no Esa pasa por debería ahí. ser. ¿Viste cuando Vos Macri le podés dijo- mostrar una pila, le podés mostrar todo. Nati Saracho hizo todo bien. Y no le pero no la van a aceptar. No, por su clase social. No, y porque ellos creen que los sectores de poder son para los sectores ¿Sí? de poder. Y no para los morochos. Y me parece que, bueno, que fue un gran logro haber llegado a la legislatura, que ayer haber jurado. La jura fue muy emocionante, como vos la viste. Sí, Yo, sí. Bueno, después vi el programa. Fue todo muy lindo, muy hermoso. La verdad que poder estar en ese lugar me trajo muchísimos recuerdos. Es una historia de militancia. Yo nunca dejé de reconocerme como un militante más, y cada vez que me senté acá, me senté como tal. Nunca escondí mi identidad política, nunca le escondí al público, nunca le escondimos al público de dónde hablamos, de dónde hablo. Y nada, el haber llegado a esta radio fue el principio de todo, porque la verdad que no, cuando de verdad... No, la verdad que no, Pitu, fue un mojón importante, pero vos venís contando pero una historia yo de venía- militancia que arranca hace muchísimos años. Pero había cortado ya ahí. Yo venía manejando un taxi hace 1 año y medio. Eso es cierto. Con mi hermano. Ya, Sí. ya miraba escuchaba la política por radio. Sí. Y estaba contaminado por el pasajero, inclusive. Ah, sí. En un momento ya estaba arrancando, ya estaba por putear a todo el mundo. Ya estaba en un momento que me estaba... ¡El tachero facho! Sí, ya- ¡Te había vuelto el tachero ¿Cómo? facho! Pero yo entendí en ese momento que ese mundo te lleva ahí. Porque vos, claro, el que ¿Vos se entendiste sube al por qué el taxi, tachero es facho? el que se sube al taxi Sí. es el Bueno. 70% facho. Para mí, hay que ver, para mí hay que hacer un estudio sociológico Y el de que por qué no- el tachero es facho, pero o- también es porque estás en la calle, ¿viste? Claro. Es todo hostil. Claro, y aparte me parece, y el que no lo es callado. Ah, no, sí, claro. No, ¿viste? Es que más Sí, retraído. eso es ¿viste? cierto. Y el otro es más, bueno. Bueno, pero qué cuando sé yo. yo te volví a encontrar, Estaba vos sabías, fuera de la estabas po- afuera de la militancia. fuera de la política. Y la radio te vuelve a empujar a volver a militar entonces. Y sí, claro que sí. Mira, no lo tenía tan claro. Fue una esto. reconexión con mi Con la parte gente. militante, con mi capacidad de analizar la política, con mi capacidad de pensamiento. Fue otra vez a Y eso te conectó de ejercitar, vuelta con la gente. y con mis valores, con mis ideales, empecé a, ¿me entendés? Y bueno, empecé a funcionar, me sentí cómodo, y eso fue trayendo como otra vez, si bien, o sea, porque no es que dejamos de hacer cosas, el Zoom siguió funcionando, los comedores siguieron Sí, funcionando sí. siempre. Lo que no hacíamos era militar activamente. Claro. Yo estaba trabajando en el taxi porque teníamos que comer, y estaba desengañado en la política. Veníamos de la derrota del 2016, de Te venían alguna cosa. cagando. Me venían cagando varias veces, ya decía, ¿qué más voy a hacer? ¿Viste? Perdemos todas las elecciones universitarias y los candidatos son universitarios. ¿Cómo es? Nosotros ganamos todas las elecciones, no hay un morocho. ¿Qué pasa acá? Y estaba un poquito medio desengañado. Cuando volví a Futurock, como que todo se empezó a se reconectar. Y vos fuiste en un momento que me dijiste, pero vos estás militando acá. ¿Ah, sí? Es ¿Yo una te dije manera, eso? es una manera de militar también, tus ideas, me dijiste. Mm. Y yo dije, sí, es verdad. Es una posibilidad enorme. Y ahí empezamos a armar las columnas, ¿te Sí. acordás que tuvimos nuestra época y de compramos columnero? el molino para Y ahí la empezamos cooperativa. a construir la cooperativa, que fue nuestra vuelta otra vez a la reconstrucción de algo, volvimos a reactivar la escuela, o los días del niño. Y ahí ya empezó, viste, como la política también a mirarme de una manera distinta. Y Eso hay sí. que decirlo. Eso sí. Porque empezaron a sonar números de Los teléfono teléfonos. que no sonaban hacían años. Escúchame, Pitu, ya tenemos que ir cerrando. Vos sabés que ya te pusieron el ojo para el odio Ujú, y empezó a pasar también a partir de ujú. esta alianza muy fuerte. Olvídate. Pero ahora que vas a ser legislador y todo, va a seguir. ¿Tenés algún plan con eso? ¿Plan mental? Porque te van a hacer todo tipo de maldades, amigo. Sí, lo sé, y lo sé, pero imagínate que yo he vivido Igual, lugares. Pero vos viviste 4 años en la calle. Mirá, Mirá, Julia, una vos vez yo te iba a estuviste decir una en sola una cosa. cárcel de 2x2 con la pata dentro de un pozo de agua durante no sé cuánto tiempo. De chiquito viviste en la calle. La verdad, ¿no? ¿Qué carajo te pueden hacer los boludos de...? 6 complot Los libertarios. para dar un par de puñaladas, pasé dentro de una cárcel. 6 durante complots? 6 veces me quisieron apuñalar. ¿En la cárcel? Sí. Uy, Las 6 veces necesitamos zafé. otra hora y mira quién Las 6 vive. veces zafé. Mirá si me voy a asustar por esta situación. No, la verdad es que yo, Julia, estoy orgulloso de poder ser amigo tuyo, de ser que Bueno. clase de mujer que sos.
la verdad que no tengo nada de qué. Nada. Y No, a mí, igual no te preguntaba y a por qué mí lo que me ibas a hagan estar- a mí, lo que me hagan a mí, la verdad que no me interesa, no me dolió nunca mucho. ¿No te dolió mucho? ¿Sabes ¿Nunca? qué? Tengo como un tema que no me interesa lo que dice la gente que no me conoce. Mm. Todas esas operaciones horribles no te llegaron a hacer mella en ningún momento. Sí, claro Ah. que te lastiman, claro que no, que en algún punto te apabullan, Sí, ¿viste? sí. Pero después un momento salí con esa. Me acuerdo que mi hija también que leía eso, dijo, yo te amo. Mira, eso importa un Y montón. entonces ahí dije, es importante que me ame ella, claro, lo importante que. Y ¿sabes qué hice? ¿Vos qué pensás de mí? ¿Vos qué pensás de mí? Me faltó la radio, decir, pero ya sabía la radio lo que pensaba de mí. Nada. Le preguntaste a la gente vos A qué mis pensás. amigos, a mis amigos. Y eso hay que hacer, hay que Quisiste abrazarse a la recibir gente. Quisiste recibir calor. Hay que abrazarse a la gente que lo conoce, que puede opinar de uno conociéndonos. Y la verdad que es eso. Y mis hermanas, por mis hermanas también, pero ahora que preguntaba si salía, fueron muy importantes en ese proceso también. Porque fueron las que más sinceras fueron. Las que me decían, esto está mal, esto está bien. Ah, te decían Acá te la ellas. mandaste, acá no, acá sí. Y Con los tres nada. bancos nos fuimos un poco a la mierda, Sí, ¿no? pero No puede. pasa nada. O sea, que sé, es parte de la vida de las personas y ya pasaron. y Sí, nada. es parte de nuestra libertad, ¿viste? Si no fuéramos. Y aparte nosotros hacemos un Estos programa no que seríamos hay que los que entretener somos. también a la gente. Y la verdad que yo después encontré una brecha ahí de Sí, sí, humor que le metí a esas cosas y que mi vida pasada servía. Hablando de eso, Pitu, Sí. firmamos contrato para el año que viene. Por Venís supuesto. a Yo contar los a mí chismes no por me lo sacan menos. de Futurock ni Dale. con la gendarmería. Porque sería muy supuesto que tengo estúpido una que porque entraras a la legislatura dejaras de venir acá, la verdad. Y sí, sería muy pelotudo. Sería muy estúpido de mi nuestra parte, ¿no? No, aparte yo tengo una conexión con la comunidad, primero con esta Sí, radio, sí, sí. con esta familia. Y después con la comunidad que me ha dado muchísimo. No veo por qué tenga que irme de esta radio, no sé que vos me eches. No. Si me vas a echar, avísame para saber, pero no creo que me eche, me quieren. Por supuesto que ya no podés formar parte de la mesa todos los días como hasta Va a ser ahora. difícil porque Va a ser diferente, pero vas a seguir siendo parte. de alguna manera voy a estar presente acá y seguramente vamos a venir a visitar, perdón, vos, porque vos viste que siempre, no todos los días hay Sí. muchas cosas para hacer, así que alguna vuelta me daré. Los viernes vamos a venir seguro. Sí, hacer los chismes, seguro. Los viernes vamos a venir a hacer los chismes, Sí. aparte vamos a tener chismes mezcladitos. De la legislatura. ¿Sabés? Igual cuidate Vos con eso, ¿eh? Vos viviste adentro. No, sí, como no va a haber chimento. Es como una especie de. No, pero remolino de los chismes. chimentos de la legislatura, aún sin dar nombres, son muy interesantes. Ah, claro. Aún sin dar nombres, son muy interesantes. Ojo, ahí vamos a tener de mucho de eso. Yo pienso Bueno, ser parte de hermano, Futuro muchos años más. Los quiero. Así se termina este Mira quién vino. Gracias a todos. Pasó por acá el Pitu Salvatierra. Paulita Artiu que estuvo en la... no, está Dieguito, Paulita también, Juan Piparolo en la puesta en el aire, Diego Durán mitad y mitad junto con Paulita Marusich, Juan Piparolo. ¿Qué dije? Chau chicos, no puedo más. No me llega agua al tanque. Por Ya favor. Está muy bien. Connie Cajido, Baluda Chori estuvieron en la producción, Paula Artiuk y Diego Durán estuvieron en la puesta en el aire. Y bueno, yo soy Julia Mengolini y me despido. Chau Pitu. Gracias, Juli. Nos seguiremos viendo. Hasta siempre, amigo. Sí, no me olvidamos.